Bueno, pues un momento para poner el foco en Europa, para mirar a esta guerra en Ucrania y un momento en el que estamos hablando mucho de los líderes europeos y os quiero preguntar también por los mensajes que se están poniendo encima de la mesa. Ayer el jefe del ejército británico decía que tanto los hijos como los padres deben estar listos para luchar, deben estar listos para una guerra con Rusia. Funcionarios europeos, según Wall Street Journal, también hablan precisamente en estos términos, ¿no? Mientras dicen que buscamos una paz con Rusia, ya hablan ya no de cara a 5 años, ya no de cara al 2030, sino de cara al año que viene. Por ejemplo, mensajes de Alemania que dicen que hay que estar preparados para una guerra para 2026 o 2027. En Francia, si no me equivoco, el jefe del ejército francés también lanzaba un mensaje muy parecido. Jesús, te quiero preguntar por esto, porque mientras se habla de una tregua navideña en Europa, los líderes europeos, también los jefes de los ejércitos, están poniendo encima de la mesa estos mensajes que son muy preocupantes y que al final nos vamos a creer, ¿no? Cuando te bombardean con estas ideas, al final algo queda siempre, ¿no? Sí, no, mira, definitivamente, si no fuera tan trágico y tan necrófilo el asunto, sería hasta simpático, porque expresan deseos. Y hablando de expresar deseos, sobre todo en épocas navideñas, desearía yo que hubiera un movimiento político que emergiera desde las bases en Europa para que se aprobara una propuesta a nivel de Unión Europea, para que en caso de que hubiera una guerra, pues fueran los hijos de los políticos que toman las decisiones, los hijos de los parlamentarios, los hijos de los primeros ministros, los hijos de los miembros de alto nivel de la Unión Europea, los hijos de Ursula von der Leyen, y que se les prohibiera salir hasta que terminara una guerra. Y entonces me parece que no estarían tan animosos, no estarían tan eufóricos animando una guerra. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de los funcionarios de Ucrania, o sea, no estoy diciendo disparates, ¿no? Pienso en el caso de Ucrania. Vemos a Dmitry Kuleva, que fue tan animoso, que decía que hasta con palas y piedras los ucranianos iban a luchar hasta el último ucraniano, en caso de que no les siguiera fluyendo armas de Europa o de Estados Unidos. Y ahora que ya es un civil, ahora que ya dejó el Ministerio del Exterior y que además tiene una vida ostentosa con su esposa y que aparece en funciones de teatro, en funciones públicamente se exhibe tranquilo, y cuando le preguntan, oye, ¿por qué no te enlistas en el ejército ucraniano? Él dice, es que como ya estuve 2 años y medio empapándome hasta acá de la guerra, pues ahora estoy cansado de esto. Y ha tenido una vida de príncipe, consorte, como profesor en Reino Unido, como profesor de universidades también en Estados Unidos, principalmente en Massachusetts. Entonces, pareciera que los únicos obligados a pelear son los hijos del pueblo, son los hijos de la clase obrera, son los hijos de la clase media y media baja, quienes no tienen $10,000 o 10,000 euros para sobornar a las autoridades de reclutamiento, de reclutamiento de la tropa. Esos se van al frente. Entonces, en Europa puede que estemos en la antesala de algo similar, es decir, que después los liderazgos insistan en tanto en una guerra contra Rusia, que además sería suicida, cuando ellos tienen la capacidad para sacar a sus hijos del continente europeo, ponerlos en América Latina, en Asia o en Estados Unidos preferentemente, en donde estén lejos de las armas rusas, pero mandar a los hijos de la clase obrera a que sean los que expongan la vida. Y me parece cíclico, iba a decir patológico, querido Sergio, porque es parte de la política anglosionista de hacer que padres e hijos siempre vayan a luchar al frente de los intereses de la corona y de las empresas que se dedican a lucrar con la venta y la comercialización de las armas. Pero esto cambiaría si desde abajo se establece o se impulsa o se cabildea por una ley para que quienes toman decisiones pongan el ejemplo, como lo hacían anteriormente los liderazgos, los reyes de otros, de los ejércitos que iban a luchar, se iban al frente de batalla. Y eso entonces cambia la noción de en qué circunstancias se querría una guerra, pero además con una potencia nuclear del tamaño de Rusia. Acá me acuerdo mucho, bueno, de recientemente unas declaraciones que hizo este señor Matteo Salvini, el viceprimer ministro de Italia, que le dijo a Macron, a Kaja Kallas, a Ursula von der Leyen, a Merz y a Keir Starmer, pues que no sueñen, ¿no? Si ni personajes como Hitler o Napoleón lograron infligir una derrota estratégica a Moscú, fue mucho menos ellos, dando a entender que son unos pasguatos que no tienen conexión con la realidad. Y por otro lado, pues el que Donald Trump le esté insistiendo a Ucrania que desde febrero, cuando tuvieron aquel encontronazo entre J.D. Vance, Donald Trump y Zelensky en la Casa Blanca, de febrero a la fecha en la que estamos cerrando el año 2025, dice, Ucrania ha seguido perdiendo territorio. Dentro de todos los disparates que dice Donald Trump,
me parece que hacia Ucrania tiene, junto con Marco Rubio, el enfoque correcto en el sentido de que no hay para Ucrania una salida militar, y quienes promueven y prolongan la guerra a costa de las pérdidas territoriales en Ucrania, que de cualquier forma van a seguir perdiendo territorio al coste de mucha sangre derramada, es quienes están beneficiándose de esta, económicamente hablando y políticamente hablando, quienes están beneficiándose de esa situación en la que prácticamente Ucrania sigue perdiendo y seguirá perdiendo de aquí a 10 años, porque, bueno, ya se vio que las sanciones a Rusia no le afectan tanto como para frenar sus avances, y Putin, por otro lado, sigue insistiendo en que van a conseguir todos sus objetivos militares, y Marco Rubio responde, bueno, pues es que efectivamente todo lo que Ucrania pierda no lo va, por medios militares, no lo va a poder recuperar por medios militares. Se necesita un gran acuerdo político, y a estas alturas del partido, ese gran acuerdo político tiene que ser el aceptar las nuevas realidades territoriales. Y aquí es donde viene la insensatez del liderazgo europeo, que desde que se fue Angela Merkel pareciera que hay una orfandad de liderazgos, y es el tema de, si ya lo intentaron con sanciones, si ya lo intentaron sacrificando sus propias economías, porque si le damos una repasada a la economía francesa, a la economía británica y a la economía alemana, por mencionar nada más la punta del iceberg, vemos que han sido francamente sacudidas y que difícilmente se van a recuperar en el próximo quinquenio de esto. Entonces, el insistir en vamos a hacer una gran coalición, vamos a implementar los servicios militares para que vaya quién a pelear contra quién, me parece que es, sí, una apuesta muy arriesgada, que raya en lo suicida, y no es metafórico, o sea, raya en lo suicida, porque en estos momentos los ejércitos europeos pues no tienen esta capacidad de hace 80 o 90 años, en proporción al entrenamiento que ya tienen las tropas rusas, pero también al desarrollo armamentista y a la capacidad productiva que tiene Rusia. Entonces es una insensatez por donde se le quiera ver. Bueno, pues los europeos que siguen poniendo sobre la mesa esta opción de una guerra con Rusia ya no solo son los líderes europeos, como por ejemplo el canciller alemán, Friedrich Merz, que este fin de semana hablaba de un servicio militar obligatorio en Alemania, sino que los jefes de los ejércitos de Francia, de Alemania, de Reino Unido están diciendo pues, que tenemos que preparar a nuestros hijos. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, porque por un lado se habla de paz, pero por otro lado se está hablando de una guerra directa con Rusia. Bueno, pero es que esto, a ver, esta gente lo que está utilizando es un combustible muy tradicional para el control de las sociedades y para obnubilarlas, que es el miedo. Es el miedo a la guerra, es el miedo a la amenaza rusa, es decir, para eso no solamente hay que gastarse mucho dinero en armas, que tiene que recortarse de otras partidas presupuestarias, sino que además, bueno, pues de alguna forma hay que empezar a hablar de servicio militar. Primero voluntario. Bueno, esto es una engañifa, que nadie se lo cree. Es decir, cuando ellos hablan de servicio militar voluntario, es la fase previa, el paso previo para hacerlo obligatorio. Es decir, simplemente les están ustedes engañando. Es decir, todos. Es decir, la cuadrilla de sabandijas parasitarios de la Unión Europea y la OTAN, simplemente lo que están haciendo es engañarles. Es decir, a todos ustedes, a todos los que nos ven. Y entonces hablan del servicio militar obligatorio, hablan de que, bueno, pues va a haber que dar la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos en el frente. No, es decir, los ingleses se tienen que acostumbrar a eso. No, empecemos por la familia real, ¿no? Al frente de las mesnadas. Claro, ya está bien, como ha dicho mi compañero, que siempre van a ir los mismos. ¿Dónde están los hijos de la señora von der Leyen? Ha citado antes al exministro ucraniano Kuleva. Bueno, pues Kuleva está en Estados Unidos, como bien ha dicho el compañero, viviendo una vida a cuerpo de rey, y su señora gestionando una empresa por internet de productos de sex shop. Eso es todo lo que nos estamos dedicando. Mientras los pobres, los hijos de los campesinos, de los trabajadores, mueren en el frente por una guerra que ellos no han iniciado, que solo sirve a los intereses de potencias extranjeras, y ahora la cuadrilla de Bruselas pretende que los europeos hagamos lo mismo, que el resto de los europeos hagamos lo mismo. Y en la cuadrilla de Bruselas hay que incluir a todos los primeros ministros y presidentes de gobierno de la Unión Europea. O sea, esa estructura carcomida y podrida que esperamos que un día esto ya se caiga definitivamente y nos podamos liberar. 1,6 billones de euros han perdido la Unión Europea por las sanciones contra Rusia. Ya está calculado.
Ahora, hagan ustedes la cuenta entre el número de hogares europeos, dividan los 1,6 billones de euros y vemos lo que nos está costando la bromita de esta cuadrilla. Es decir, es que es sencillo, solo hay que saber sumar y restar y dividir, no hay que hacer grandes cálculos, ¿no? Esta es la realidad. Y ahora, bueno, pues, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Pero vamos a ver, hay un proyecto de 28 puntos para llegar a un tratado de paz que ya ha negociado Rusia con los Estados Unidos. O nos atenemos a ese proyecto que ya está hablado, quedarán muchas esquinas todavía por discutir, por supuesto, pero es un camino abierto, o nos dedicamos a torpedear eso todos los días sacando cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, lo de la fuerza multinacional, que Rusia no va a aceptar. Vamos a ver, ¿cómo va a aceptar una fuerza multinacional de intermediación con una serie de países que son beligerantes en la guerra? Es que, es decir, esto no hay que pensar mucho. O sea, es que esto es evidente, no hay que pensar mucho. Si son beligerantes, no pueden estar en una fuerza multinacional de paz. Por lo tanto, ni un europeo tiene que pisar tierra ucraniana. Así de claro, ni uno solo. Y ya los hay allí, porque siempre han sido parte de la guerra, parte fundamental de la guerra. Si no, nos hubiera llegado a casi 4 años que vamos de camino. Sí, porque esto se hubiera acabado en abril de 2022. Si la guerra está donde está y va ya más de 1,5 millones de muertos, hay que ponerlos en el balance no solo de Kiev, de Moscú, no, hay que poner el balance de Bruselas, en el balance de Londres, en el balance de Washington. Que no nos engañen, que es que están todos los días mintiéndonos. Y, bueno, pues, mira, otra demostración de cómo estamos. Es decir, la Unión Europea no solo es que no tenga capacidad militar, que no la tiene, reconocido ya, no tiene capacidad militar, es el ridículo. Su única esperanza es arrastrar a Estados Unidos a la guerra, nada más. No tienen otra posibilidad. Es decir, es que es absolutamente esperpéntico cada vez que se les oye hablar. Pero si no tienen ni siquiera dinero ahora mismo para poder apoyar a Ucrania, que están viendo cómo se roba, cómo pueden robar los fondos soberanos rusos. Es decir, ¿por qué? Porque si no, no tienen. Y, claro, lo que hacen todo el día es manipular el lenguaje. Y el lenguaje, las palabras, no son neutrales. Las palabras tienen ideología. Y ahí caemos todos. Cada vez que se habla de los fondos congelados, estamos haciéndoles el juego a los militaristas de Bruselas. Hay que hablar de robo. Están robando los fondos soberanos rusos, que es dinero del pueblo ruso, no de Putin. No de Putin, es dinero del pueblo ruso. Y cada vez que nos hablan de fuerzas multinacionales de paz, es mentira. Hay que hablar de realmente lo que es la introducción de fuerzas de la OTAN beligerante en esta guerra en territorio ucraniano. No nos engañemos ni nos hagamos trampas a nosotros mismos. Esta es la realidad. Y bueno, pues claro, la situación ¿cuál es? Que si las tesis europeas se siguen imponiendo, pues no se avanza en la negociación, no se va a llegar a un acuerdo, la guerra continuará. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere? Y seguir ganando tiempo, a ver si con un poco de suerte pasa algo en Estados Unidos y podemos cambiar a un tipo ahí díscolo, que no le hace mucha gracia el tema de la guerra, porque lo que quiere hacer es negocio, no porque sea un pacifista, él quiere hacer un negocio. También llevarse el premio Nobel de la Paz, porque él es como es su personalidad, ¿no? Es decir, y esto es lo que este es el papel de Europa. El papel de Europa es enfangar a Europa de nuevamente en una guerra generalizada. Señores ciudadanos, es decir, ciudadanos europeos, esto es lo que hay. No se dejen engañar. Bueno, pues a la espera de si consiguen o no engañar a Trump, a la espera de lo que diga el presidente de Estados Unidos, de si se mantiene o no este acuerdo de 28 puntos con Rusia, de momento el foco está puesto en los mensajes de los líderes europeos y también en esto que comentaba ahora Juan Antonio, el hecho de que se vayan a aceptar o no tropas europeas, tropas de la OTAN en Ucrania. Finlandia también hablaba en este sentido, pero en el sentido contrario, sino que Rusia iba a desplegar sus tropas en la frontera con la OTAN, ¿no? Que podía ser parte de este acuerdo. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto, si crees que esto es aceptable, si crees que va a ser parte de este acuerdo de paz, si es que en algún momento se alcanza. Bueno, claro, vamos a ver si esto algún día se logra hacer, pero por la parte rusa yo creo que
nunca va a ser aceptado, ¿no? Y ya para el lado europeo yo me pregunto, y siempre me pregunto, ¿cómo lo van a hacer? El principal desarme de Europa no es solo material, ¿no? Eso podría solucionarse con políticas industriales, militares, etcétera. El principal desarme de Europa es el desarme mental, ¿no? Que tras la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, prácticamente toda idea de patria, de nación, de comunidad, todo aquello que tenga que ver con alguna raigambre supraindividual es la que ha primado en Europa, ¿no? La ideología ultraliberal es la que se ha hecho carne allí, y donde el individuo es primero, segundo y quién sabe tercero, cuarto y hasta quinto, ¿no? Entonces, en una sociedad atomizada por este tipo de ideologías que mencionan no sé cuántos géneros, que no sé, y cada excentricidad que se menciona dentro de la Unión Europea en nombre de los derechos individuales, etcétera, es muy complicado, veo yo. No solo lo digo yo, de hecho, yo si escribo mis palabras a lo que alguna vez trato también este gran estratega, ¿no? Martin van Crevel, que ya murió no hace mucho, y él en varios libros hablaba justamente de eso, cómo es que estas ideologías ultraliberales terminan socavando el ser social, y lo que tenemos es una Europa, justamente lo que decía al inicio, ¿no? Desarmada en lo mental. O sea, y para revertir eso, yo desde ahora de la noche a la mañana salgan hablando con banderas, que salgan hablando de patriotismo, de defensa de la nación, etcétera, es un poco difícil, yo creo, revertir esta situación, ¿no? Bueno, realmente yo no entiendo hasta qué punto los líderes europeos son conscientes de sus palabras, de lo que dicen, pero definitivamente desde acá yo puedo ver una cosa, ¿no? Que creo que se están creyendo sus propias palabras, en sus propias mentiras, y esto es lo peligroso, ¿no? El actual conflicto con Rusia ha adoptado una suerte de, digamos, matiz moral, ¿no? Donde ya el bien contra el mal se está enfrentando, y esto es muy peligroso porque ya no prima lo racional, ¿no? Lo racional que sería, bueno, ya Ucrania perdió la guerra, entonces tratemos de que no pierda más, pero al contrario, estamos viendo que se siguen envalentonando, que supuestamente quieren hacer una suerte de lo que se menciona, ¿no? Un ejército europeo. Bueno, es una idea que ya viene de atrás, ¿no? Pero que ahora se reactualiza con fulgurante vehemencia, ¿no? Y hasta qué punto ellos quieren lograr eso. Si realmente es el interés de Rusia, se menciona, ¿no? Que no, después de Ucrania seguimos nosotros, que después de Ucrania sigue la OTAN, son los bálticos, etcétera, etcétera. ¿Es realmente el interés de Rusia avanzar hacia Europa? Yo creo que Rusia tiene más que problemas suficientes dentro de lo que es Ucrania como para intentar hacer un tipo de incursión de esta naturaleza, ¿no? Bueno, yo considero que de momento lo veo poco probable, y sobre todo lo que puedo estar seguro es que si en caso fuera así, sería absolutamente inaceptable por la parte